gracias por este día, Señor. Gracias por la vida de las jóvenes, Señor. Gracias, Dios mío, y también por la vida del doctor Mario. Gracias por todos. Dios bendice este día y que aprendamos más de tu palabra. Amén. Amén, muchas gracias. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 7. Recordemos que lo que sucedió antes fue el arresto de Esteban. Esteban, ¿quién era? Era un diácono. El comentario que luego leo me decía que Esteban pues era griego, pero pues en su discurso habla como si fuera judío. Entonces, la verdad yo no sé de dónde era Esteban. Creo que no importa mucho porque si importara lo hubiera puesto Lucas. Pero Esteban se identifica con el pueblo de Israel. Y él está delante del Sanedrín, delante del concilio, porque lo arrestaron debido a que algunos falsos testigos empezaron a decir mentiras sobre él. Oh, que este cuate habla mal contra Dios, habla mal contra Moisés, y lo hemos escuchado, y sigue a Jesús, que dijo que iba a destruir el templo y que después iba a resucitar. Puro show empezaron a decir contra Esteban. Entonces se lo llevaron delante del concilio y lo interrogan. ¿Son ciertas estas acusaciones o no? Y entonces lo que hace Esteban pues es darles una clase de historia a estos líderes religiosos. Recordemos delante de quién está, delante del concilio, delante de los líderes de la nación, delante del pueblo que pues ya tenía, me imagino que algunos buenos años, tanto Anás como Caifás, y me imagino también que los otros sacerdotes estaban ya con sus buenos años ahí encima de ellos. Entonces les decide hablar a los líderes de la nación sobre lo que ellos deberían saber más, sobre la historia de Israel. Entonces, ante esas mentiras, Esteban empieza a hablar, comienza desde la historia de Abraham, cómo fue llamado por Dios, después menciona a Moisés, no habla mal de Moisés en ningún momento, después menciona a David. Y todo esto que hace Esteban fue para apuntar hacia el Mesías. De hecho, son dos cosas las que menciona Esteban de manera puntual. Son una, que el pueblo de Israel ha tenido la costumbre de rechazar a Dios en todo lo que ha hecho. Y obviamente apunta hacia el Mesías, a quien también el pueblo de Dios rechazó. Entonces Esteban no les está diciendo, yo no les digo mentiras, yo no les estoy engañando, no estoy aboliendo la ley de Dios, no estoy aboliendo la tradición de ustedes, no estoy hablando mal de Moisés, simplemente todo eso apuntaba al Mesías, pero ustedes lo han rechazado. Hablamos de los primeros 45 versículos la vez pasada y me detuve hasta que menciona a David. Entonces decidí partir esto hasta esa sección para terminar el capítulo porque dijimos son un montón de versículos. Versículo 46 dice: David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Todos ustedes ya saben la historia, ¿no? David quiere construir, dice: yo estoy en una casa muy bonita, Dios está en una tienda, vamos a construirle. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y ahorita me encanta cómo les habla Esteban. Ya les dijo todo lo que ha pasado con Moisés, con Abraham, con ahorita David. Y ahorita se voltea, yo creo que viéndolos a los ojos, tal vez apuntándolos con el dedo. No sé cuál era la costumbre de los judíos, y con toda la mano, con el dedo, con gestos, yo no sé, pero me imagino así Esteban señalándolos en la carota, diciéndoles: pueblo terco, ustedes son paganos, o algunas otras versiones dicen incircuncisos de corazón y sordos a la verdad. Es decir, ustedes tenían la verdad delante de sus ojos y ¿qué hicieron? No verla. Escucharon el mensaje de Cristo y ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y no quisieron escuchar la verdad. Después les echo una pregunta brutal: ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y adivinen qué, ustedes también lo están haciendo. Entonces reprende a los líderes de la nación, se atreve a decirles: ustedes ya escucharon todo esto, quizá algunos de ellos lo presenciaron e incluso podrían algunos de ustedes que han leído la Biblia recordar lo que pasó en los evangelios. Estos mismos sacerdotes, Anás y Caifás, que probablemente estaban ahí, habían juzgado a Jesús, ¿se acuerdan? En la noche, queriendo hacer todo pues, debajo del agua, juzgando a Jesús cuando no deberían. Y entonces ahora Esteban los confronta: ustedes están rechazando la verdad. Lo que el Espíritu Santo puede hacer por ustedes, ustedes están resistiendo a eso. Tanto lo hicieron como sus padres y así lo están haciendo ustedes.
Y luego los reta, dice, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Mencionen a un profeta al cual los antecesores de ustedes mismos no hayan matado. Ya sabemos por la historia, si queremos podemos ir a Hebreos capítulo 11 y podemos saber que algunos los apedrearon, otros los aserraron, los cortaron hacia la mitad. Y entonces él les dice, mencionen a un profeta a quien no hayan perseguido sus antepasados. Y luego se va todavía más fuerte, dice, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes, ¿qué? Traicionaron y asesinaron. No solamente se quita la culpa que le están dejando caer encima los falsos testigos. Los falsos testigos están diciendo, es que este cuate, este sujeto, este mono, este tipo, está hablando mal contra Moisés y contra Dios. Y entonces les cambia la jugada Esteban y les dice, sus antepasados mataron a todos los profetas o los persiguieron o se opusieron a ellos, ustedes resisten al Espíritu Santo y aquellos que hablaron de la venida del justo, ustedes los traicionaron, los mataron, atacaron a ellos y a ese Mesías mismo ustedes lo traicionaron y hasta lo asesinaron. No le echa la culpa a Judas, no le echa la culpa a nadie, sino a ellos mismos. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios. ¿Quién está aquí desobedeciendo la ley? Podría decirles Esteban. Díganme, ¿quién es el que está en contra de Moisés o en contra de la ley? Ustedes, no yo. A pesar de que la recibieron de manos de ángeles, sabemos que esta ley fue recibida de manos de ángeles, por lo que nos dice Esteban acá. Recuerden, el Nuevo Testamento es el mejor intérprete del Antiguo Testamento. A través de ángeles fue recibida la ley y ¿quiénes la están rechazando? ¿Quiénes no la obedecieron? ¿Quiénes no pusieron atención? Ustedes. Entonces Esteban les está diciendo, no soy yo el que no hace caso a la ley de Moisés. En ese momento, nos dice la Biblia, los líderes judíos se enfurecieron, les empezó a salir humo por la nariz, por las orejas, se les pusieron rojos los ojos, empezaron como un toro a querer embestir a Esteban. Se pusieron rojos, nos dice la Biblia, de rabia le mostraban los puños, o algunas otras versiones, así la nota que viene aquí con una letra M, dice, a algunos otros le enseñaban así los dientes y los rechinaban. ¿Se imaginan ustedes a los líderes de la nación como que tapándose los oídos de no te voy a escuchar y llenos de furia, empezando a enojarse contra este Esteban? Pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. De alguna manera, sabemos que el cielo se abrió y vio a Jesús, pero no como Jesús nos dice, sentado a la diestra de Dios, otros pasajes, porque si vemos la Biblia dice en otros lugares que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Aquí dice que estaba de pie en el seminario y allí Mosman les llama la atención esto de pie. Un maestro del seminario nos decía, porque Jesús estaba ahí como involucrado de, ya sé lo que va a pasar, no te preocupes Esteban, yo estoy contigo, ahorita ya va a ser el momento en el que vengas conmigo. Jesús estaba involucrado en eso. Entonces, es lo que piensan tanto Jim Osman como mis maestros del seminario. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús, que dice ahí, de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. A ese mismo Jesús al que ellos habían matado, asesinado, al que habían rechazado, del que habían hablado todos los profetas y el Antiguo Testamento apuntaba hacia él, ese mismo Jesús y Mesías, ahora Esteban lo estaba viendo de pie. Y ellos se taparon los oídos con las manos. Jim Osman hasta dice, se taparon los oídos como niños tontos, de nada te voy a hacer caso, no te puede escuchar, como los retrasados niños que están criando hoy en día, con la crianza respetuosa. Dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Llama la atención que estos tipos, estos líderes de la nación, se tapan los oídos, arrastran a Esteban y pues ya estaban determinados a matarlo, ¿no? Pero quisieron hacer las cosas legales, ¿no? La ley les decía que si iban a matar a alguien fuera en las afueras de la ciudad, en el exterior de la ciudad. Entonces ellos dijeron, vamos a obedecer la ley hasta su punto máximo, pero ya la habían violado completamente, ¿no? Entonces arrastran a Esteban y la costumbre decía que aquellos que eran los testigos eran los primeros en tomar la piedra. Entonces me acuerdo del pasaje en el que Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, así tome la primera piedra con la mujer de capítulo 8 de Juan, ¿no? Entonces los testigos
Aquellos que habían dicho, nosotros le escuchamos mentir, nosotros le escuchamos hablar mal de Moisés, nosotros le escuchamos hablar mal del templo, de Dios, de lo que fuera, ellos tenían que tomar la piedra, para ser legales obviamente, fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Entonces ellos lanzaban las primeras piedras y ya después la multitud terminaba de lapidar a esta persona, a la víctima. Sus acusadores se quitaron las túnicas, dijeron, híjole, ahora sí agárrenme. Se quitaron la túnica para poder lanzar con ganas la piedra y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Se introduce aquí a este personajazo que después del capítulo 13, hacia el capítulo 13 en adelante, va a ser fundamental para el desarrollo de la historia de Lucas. Aquí se introduce como diciendo, esta persona estaba en contubernio, estaba consciente de lo que estaba pasando, estaba de acuerdo, porque Saulo no nos dice la Biblia que se haya opuesto, no, es como, échenme sus chivas, no se preocupen muchachos, quieren apedrear a este blasfemo, yo estoy de acuerdo, y ya les comenté, quizás Saulo era parte de esta sinagoga de los libertos, la verdad es que no podemos saberlo, pero eso es lo que piensan algunos. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado, y dicho esto, murió. Obviamente, si eso nos hubiera pasado a nosotros, quién sabe qué hubiéramos hecho. Tal vez a mí si me echan una piedra, yo se las regreso, yo no lo sé. Pero Esteban no, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos lo repitió Lucas? Estaba lleno del Espíritu, varón sabio, varón bueno, varón tal. Bueno, este hombre pudo morir y entonces se convirtió así en el primer mártir. Y nosotros cuando escuchamos la palabra mártir, pues ya sabemos, ¿no? Alguien que murió por su fe, alguien que murió por el evangelio. Bueno, la palabra que se utilizaba aquí como mártir era testigo. Al principio era una persona que testificaba de su fe. Después esos testigos fueron muertos, ya sea Esteban aquí apedreado, o recuerden que Herodes después mató a Jacobo, lo atravesó así con una espada. Entonces, según lo que yo sé, son los únicos dos mártires que aparecen en el libro de Hechos. Por la historia sabemos que después murieron de alguna otra forma, ¿no? Que Pedro murió crucificado de cabeza, que a Juan lo metieron en un aceite hirviendo, pero no se murió, y se murió de viejito. Pero todos los otros apóstoles murieron de alguna manera trágica como mártires. Por ser testigos fieles de la vida de Jesús, dieron su vida por su testimonio. Entonces esa palabra pasó a convertirse en el concepto que tenemos hoy en día, ¿no? Pero al principio simplemente era alguien que sabía, que daba testimonio de eso, por lo que sé. Entonces Esteban se convirtió de esta manera en el primer mártir, murió orando, murió cuando los otros lo estaban apedreando, y había un joven ahí que se llamaba Saulo, después sabemos que se convierte en Pablo, pero hasta ahorita Saulo se opone a la iglesia. De manera trágica, el capítulo 7 y capítulo 8 están separados en la Biblia. Pensamos que es una historia diferente, pero no. Continúa el capítulo 8 y vamos a ver sobre ese Saulo, porque nos lo introduce Lucas de una manera brutal, como una fiera, como una bestia, un depredador, así como enseñando los colmillos, queriendo devorar a los cristianos. Así lo describe Lucas. Salía por su nariz violencia, odio contra los cristianos. Así se presenta en el capítulo 8. Lo veremos, primero Dios, la siguiente clase. Janet, ¿nos despide usted en oración, por favor? Oremos. Dios, gracias por este día, gracias por tu gracia, tu misericordia que está cada mañana, y gracias, Padre, por la oportunidad de seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Que seas tú quien habla en nuestra vida y podamos aplicarla, podamos obedecerla. También te estamos pidiendo por todos aquellos amigos, hermanos en diferentes partes que han sufrido tragedias por estos desastres naturales. Cuídales, protégeles conforme a tu voluntad, y también guarda a tus hijos. Ayuda a cada uno de los jóvenes a tener una buena semana y a poder glorificarte. En tu nombre oramos. Amén. Amén.